6 nos habla, Éxodo 6 nos habla cuando ya Dios le va a dar la orden a Moisés a que hable con Faraón, ¿no? Éxodo 5 ya lo vimos, ¿no? Y en Éxodo 5 acuérdate que Moisés todavía duda, aquí va a haber un poco de duda, pero ya no tanta, sino aquí ya tiene Moisés la certeza que Dios le da a Moisés y la promesa de Dios para Moisés de Faraón los dejará ir, ¿no? O sea, aquí vamos a ver cómo Faraón los deja ir, ¿no? Entonces vamos a leer el verso 1 de Éxodo 6 y dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, te pedimos, Señor, que tú seas en este lugar, Señor, con las palabras en nuestra boca, Señor, y ayúdanos, Señor, y pues que tú seas, mi Dios, el que hable, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos y damos entendimiento, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén. Entonces, aquí podemos ver que ya es la promesa de Dios para Moisés, de que Faraón los iba a dejar ir, ¿no? Y dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Llevando la continuidad a la historia del capítulo anterior, Moisés se encontraba desanimado porque él creía que Dios estaba corto en actuar y en ayudar. La respuesta de Dios para Moisés muestra que él quería que él supiera que el Señor está en control de todo, ¿no? Y aquí, ¿qué es para nosotros? A veces nosotros tenemos un poco de duda o incredulidad, ¿no? A veces de Dios, ¿no? A veces, ¿será que Dios cuando oramos o cuando a veces le pedimos a Dios algo, y a veces hay cierta duda o cierta incredulidad? Pero aquí podemos ver que Dios es soberano, Dios está al control de todo lo que nos acontece, ¿no? A veces podemos decir Faraón es un tipo de Satanás, ¿no? Y a veces podemos decir nosotros como hombres, ¿no? Cuando pasan problemas y todo, podemos pensar que a veces nos está atacando el enemigo o cosas que suceden, ¿no?, en nuestro entorno. Y nos podemos dar cuenta que Dios siempre está al control de todo, Él tiene la soberanía, ¿no? El gobierno es Dios, ¿no? Aparentemente podemos decir, vemos un mundo caído, y podríamos decir que en este mundo caído, aparentemente podríamos decir que está ganando la maldad, ¿no? Porque pues vemos así violencia, inseguridad, gobiernos opresores, todo lo que acontece en el mundo. Pero Dios está al control de todo, así como estaba en este momento, ¿no? O sea, al final de cuentas, así como la iglesia se levanta a ganar almas, pues también el enemigo, ¿no?, se levanta, ¿no?, a ganar almas. Y Pablo nos dice así: en breve el Dios de paz aplastará a Satanás. Entonces él ya está perdido, él ya sabe que le queda poco tiempo, entonces se levanta con gran fuerza, ¿no? Y a veces podríamos ver todo lo que acontece, ¿no? Así lo que está aconteciendo en el mundo y todo, y podríamos decir, no, pues él va ganando la victoria y todo, pero no, Dios está al control de todo, ¿no? Aquí lo estás viendo, ¿no? Cuando Dios le da esa promesa a Moisés de que Faraón los iba a dejar ir, es una promesa que Dios le da y Dios lo cumple, porque Dios está al control de todo. Entonces, todas las situaciones que a veces nosotros vivimos en nuestras vidas y lo cotidiano y todo lo que nos acontece y todo, al final de cuentas Dios siempre está al control de todo, ¿no? O sea, a Dios no se le pasa ninguna cosa, ¿no? Y no la toma por alto, ¿no? Entonces a veces podríamos decir también, ¿no?, por ejemplo, como hombres, ¿no? O sea, muchas personas a veces se preguntan, ¿no?, y dicen, oye, por ejemplo, la gente de África, y si existiera Dios y la gente de África, ¿y por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué hay...? No, es que este mundo todavía no está gobernado por Dios, pero Dios no se hace de la vista gorda, ¿no? Y dice, no me importan los demás, ¿no? Sino realmente Dios está obrando, ¿no? Pero hay un cierto tiempo que Dios va así ya de repente a decir hasta aquí llega todo, y Él soltará su ira, ¿no? Y la ira de Dios no es una ira destructiva, ¿no? Porque la ira de Dios no es una ira destructiva como nosotros, ¿no? Cuando de repente nos enojamos, aventamos las cosas y todo, no, la ira de Dios va a ser una ira santa, que barrerá el pecado de la humanidad, toda la opresión de los gobiernos, todo lo que vemos, ¿no? O sea, desigualdades económicas y todo, va a llegar el momento en que Dios diga hasta aquí y se acabó, ¿no? Entonces dice así, esta era de este verso 1, esta era la declaración divina transformada en respuesta a la declaración de la dificultad humana. O sea, al principio Moisés, ¿qué trató de hacer? Lo hizo a sus fuerzas, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, el Éxodo, al principio te puedes dar cuenta que Moisés lo trató de hacer a sus fuerzas, ¿no? O sea, como haciendo venganza con su pueblo. Se dio cuenta que estaban esclavos el pueblo de Israel, y ¿qué fue lo que hizo? Tomó justicia por su propia mano y tomó un capataz
Egipto y lo mató, ¿no? Y después trató de conciliar a sus hermanos y les dijo, ¿quién te ha puesto por rey sobre nosotros o por príncipe, ¿no? Entonces él tuvo que huir al desierto un tiempo, pasar un tiempo por Dios para que Dios le formara su carácter y todo, pero tú puedes ver que ahora ya viene así una declaración divina de parte de Dios, ¿no? Diciéndole Dios, yo voy a sacar a mi pueblo. Fíjate, entonces dice, todo empezó con un solemne cargo a Moisés. Primeramente fue una respuesta a la queja la cual el siervo de Dios pronunció en su presencia. Era una respuesta de una aseveración divina y por lo tanto era necesariamente un mensaje de gracia, ¿no? O sea, lo que le estaba informando aquí Dios a Moisés es que realmente él iba a libertar a su pueblo, ¿no? O sea, entonces cuando nosotros de repente oramos, ¿no? Y vamos a suponer que oramos, y a veces nos entra la duda en la oración, ¿no? O sea, la Biblia dice que la oración del justo siempre será escuchada, ¿no? O sea, la oración siempre tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Y a veces Dios puede orar y a veces Dios no puede orar. Pero al final de cuentas tú tienes que darte cuenta que Dios siempre está al control de todas las cosas, ¿no? O sea, que a Dios no se le pasa nada, ¿no? Y Dios no es que no quiera escuchar tu oración, ¿no? Sino a veces Dios también te dice un tiempo, hay que esperar. Entonces, el verso 2 al 5, fíjate, del verso 2 al 5 dice... Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Cuando estos versos está diciendo que Dios se presentó a ellos, pero todavía, o sea, se les había presentado, pero no como se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. A Moisés cuando se le presenta en Éxodo 3 en la zarza ardiente, le dijo yo soy. Había hecho una promesa, un pacto, pero ellos todavía no lo habían visto. Con Moisés, Dios es un Dios de pactos. ¿Por qué es un Dios de pacto? Cuando Dios hace un pacto, o sea, si tú por ejemplo has recibido al Señor en tu corazón y realmente eres salvo, ¿sí me entiendes? Dios no retrasa su pacto, ¿no? No lo retracta. Y él hizo un pacto con Abraham, con Jacob y con Isaac, los primeros patriarcas, y se les presentó como Jehová, pero a Moisés ya se le presenta como el ser, el soy, el todo, el poderoso, ¿sí? Entonces aquí te puedes dar cuenta que él hizo un pacto con ellos y les dijo que Abraham, el primer patriarca, en Génesis 12 le dijo así, ¿no? Que de él iba a formar una nación grande y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y lo cumple aquí con Moisés, ¿no? Entonces por eso le está recordando que él realmente había hecho un pacto con ellos y lo está cumpliendo aquí con Moisés. Dios nunca va a retractar un pacto, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, hemos recibido al Señor y todo, o sea, el Señor no retrata el pacto de la salvación. O sea, podríamos decir que la salvación sí se tiene que guardar con temor y con temblor, ¿no? O sea, que no podemos estar realmente burlando a Dios, ¿no? Pero Dios nunca rechaza un pacto. Entonces dice así, yo soy Jehová. Al recordarle a Moisés el gran nombre de Dios, él confirmó que el Dios que hace pactos y que guarda el pacto permanecería y él mismo cumpliría absolutamente su promesa. En Éxodo 3 la zarza, el ser, el todo, el Pantocrátor cuando le muestra. Y cuando toda la ayuda humana ha fallado y el alma exhausta y desesperada o perdido la esperanza en el hombre, Dios se acerca y dice yo soy. O sea, ¿qué fue lo que trató de hacer Moisés? Todas sus fuerzas. Pero aquí te das cuenta cómo ahora Dios está obrando con Moisés para libertar a su pueblo. Si tú te fijas en los escritos, por ejemplo en Génesis, te puedes dar cuenta que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a multiplicar a su pueblo en Egipto, que tenían que ir esclavos a Egipto durante 400 años. ¿Para qué? Para multiplicarse. Egipto sirve de un vientre para que Israel ahí crezca y se multiplique, pero tuvieron que estar esclavos. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 2 tú te puedes dar cuenta que el clamor del pueblo subió hasta los cielos y Jehová se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios nunca rechaza al hombre, ¿no? O sea, cuando nosotros oramos y de repente estamos a lo mejor con alguna situación dura en nuestras vidas, cuando nosotros ya no podemos, Dios sí puede. La Biblia nos dice en 2 Corintios 12:2, mi gracia te basta, donde tu poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, es cuando nosotros ya no podemos. Aquí te puedes dar cuenta que Moisés trató de hacerlo todas sus fuerzas y a lo que él podía, pero realmente ahora vemos la mano de Dios en Moisés. Y es como la vemos en cada creyente, ¿no? Cuando de repente nosotros ya no podemos y el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Fíjate,
dice, ya hicimos de todo, ya casi nos sajamos como los profetas de Baal en el monte Carmelo, pero tan solo es, Padre mío, muestra que este pueblo, tú quién eres. Entonces, aquí lo que escribí yo, por ejemplo, podemos ver en Reyes que Elías era un profeta de Dios, y de repente tú puedes ver que Elías va al monte Carmelo y empieza a pelear con los profetas de Baal, y de repente los profetas de Baal se empiezan a sajar y a hacer sus oraciones largas y todo, y no eran escuchados, ¿no? Porque ahí se iba a mostrar quién era el Dios verdadero. El pueblo de Israel estaba dividido, estaba creyendo en dioses falsos, y aquí también va a estar dividido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban contaminados con Egipto. O sea, el pueblo de Israel ya estaba contaminado porque ellos tenían varias deidades y estaban minimizando a Dios, y tú lo vas a dar cuenta, no creyeron en Moisés. El pueblo de Israel no empieza a creer en Moisés, sino empiezan a creer en los dioses de los egipcios. Pero aquí lo puedes ver, por ejemplo, con Elías en el monte Carmelo. Elías, ¿qué fue lo que hizo? De repente los profetas de Baal, el pueblo de Israel tenía un corazón dividido, y los profetas de Baal se sajaban, se cortaban, gritaban fuerte, pero su Dios nunca les oía. Pero de repente cuando Elías clamó al cielo y de repente hizo el holocausto, Elías, y formó las 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel y colocó el carnero, dice la Biblia que descendió fuego del cielo. Pero fue una oración de Elías con el corazón, y fue una oración donde Dios lo escuchó. Entonces ahí podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en cada uno de los siervos. O sea, realmente no es que el hombre a veces tenga poder, ¿no? O sea, porque nosotros no tenemos poder. El poder y la deidad de todo es de Dios. Perdón, el carnero ¿qué es el carnero? El carnero, cordero, es un animal, ¿no? Sí, que sacrificaba. Sí. Entonces, y podemos ver, por ejemplo, otra cosa. Dios tampoco cumple caprichos, y Dios hace lo que se le place, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? O sea, tú te das cuenta que Dios está obrando hasta Éxodo 5, ¿no? Y puedes darte cuenta que en Éxodo 1 y 2, Dios no está obrando, ¿no? Con el pueblo de Israel. Porque realmente, ¿qué era lo que trataba de hacer Moisés, ¿no? Hacerlo a sus fuerzas, a lo que él quería. Pero ya puedes ver que ahora Dios empieza a tomar la autoridad de todo y le empieza a decir a Moisés, habla con tu pueblo, habla con Faraón, porque ahí Dios está obrando con Moisés, ¿no? Entonces fíjate, dice, y aparecía Abraham e Isaac. Los patriarcas fueron privilegiados de conocer al Dios del pacto, pero para ellos el pacto apenas sí fue cumplido, y los patriarcas conocían a Dios como el hacedor del pacto. Moisés y la generación del Éxodo conocerían a Dios como el único que cumpliría el pacto. Fíjate, los patriarcas solamente tenían las promesas, no las cosas prometidas. O sea, caminaron por fe, y es como debe de caminar el creyente en la tierra, sin ver a Dios. O sea, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. O sea, esperando cielos nuevos y tierras nuevas, es como debería de caminar el creyente, y ellos caminaron así, ¿no? Por fe. O sea, sin ver lo prometido. Y tú puedes leer, por ejemplo, Hebreos 11, y puedes ver que todas las cosas que Dios hizo, y sin ver lo prometido, ellos confiaron, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes ver a Moisés, que Moisés rechazó los deleites de Egipto y ser gobernador en Egipto por seguir a Dios, ¿no? Entonces dice, los israelitas iban a cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, y venían la mano de Dios en todo, así como la iglesia en Efesios 1:3, ¿no? O sea, a nosotros la iglesia, Dios ya nos dijo en Efesios 1:3, vamos a Efesios capítulo 1, verso 3 al 6, y dice esto, ¿no? Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nos podemos dar cuenta que a la iglesia también Dios nos escoge, y dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo Dios con la iglesia, ¿no? Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando dice, como Dios omnipotente, en suma, aunque los patriarcas conocían a Dios omnipotente, el Shaddai, que significa en el hebreo, es el Shaddai, ellos no le conocían a Él tan extensamente ni íntimamente de la forma que Él se revelaría a sí mismo a Moisés y a su generación. Ellos conocían el poder de Dios, pero no tuvieron la misma relación personal y la revelación que Moisés llegaría a conocer. Entonces podemos ver que Moisés tuvo al Dios cara a cara,
Y también el creyente, cuando nosotros recibimos al Señor y lo hemos recibido en nuestro corazón, dice que Él nos da la entrada al Padre porque Él rasgó el velo, lo cual es su carne, y nos dio la entrada al Padre, ¿no? Entonces, eso fue también, ¿no? O sea, cuando nosotros somos salvos por pura gracia y cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, eso es lo que hace, ¿no? O sea, Jesús nos dio la entrada al Padre, ¿no? Así como Moisés tuvo ese pacto con Dios y como vio cara a cara y le habló del pacto que había hecho con los antepasados, así Jesús, ¿no? Cuando nosotros lo recibimos en el corazón y somos salvos por pura gracia, nos podemos dar cuenta que Él rasgó el velo que dividía, ¿no?, la entrada al Padre, ¿no? Entonces dice, los creyentes se deberían de preguntar a sí mismos si en realidad conocen a Dios por dichos nombres, ¿no? Y el verso 6 al 8 dice así, vamos del verso 6 al 8, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jehová, y yo los daré por heredad, yo Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios? Que se va a cumplir la promesa que había hecho hace 400 años con los patriarcas y que los iba a sacar de servidumbre. Aquí tenían un problema grande, ¿no? Los israelitas estaban en servidumbre y estaban esclavos, ¿no? ¿Y esclavos de qué, no? Del pueblo de Egipto, ¿no? O sea, y estaban en esclavitud y todo, y no creían realmente lo que iba a hacer Moisés, ¿no? O sea, realmente no querían a Moisés, ellos pensaban que Dios los había dejado, ¿no? Y a veces nosotros también como hombres, cuando de repente decimos, es que Dios no me escucha, o realmente Dios no escucha mi oración, a veces podemos decir, es que Dios no me está escuchando. Yo estoy orando y Dios no me está escuchando. ¿Y qué es lo que pasa a veces, no? O sea, no es que Dios no nos escuche. Simplemente tú te puedes dar cuenta aquí. Israel ya estaba tan contaminado de los dioses paganos, de su idolatría, que te puedes dar cuenta que ellos realmente sentían que Dios ya no los escuchaba, ¿no? Y sentían que Moisés realmente no estaba hablando de parte de Dios, ¿no? Y eso es lo que a veces pasa con nosotros, ¿no? A veces decimos, es que el Señor no me escucha, no. O sea, Dios está al control de todas las situaciones que acontecen en el mundo y en tu vida y en todo. ¿Sí me entiendes? Y no es que Dios no te quiera escuchar, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que a veces Dios no cumple caprichos. Entonces, fíjate, dice estos versos 6 al 8 de Éxodo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel. La declaración previa parecía ser más para Moisés y la siguiente palabra sería dada para beneficio de todo Israel. ¿Qué era lo que trataba de hacer Dios con Moisés y con Israel? Persuadirlos que realmente Él estaba de parte de Dios. Entonces dice, yo soy Jehová. Dios se fue al extremo para confirmar su pacto con los hijos de Israel en 7 separadas promesas de yo haré. Dios dijo, yo voy a hacerlo, pueden confiar en mí. Y las promesas eran gloriosas igualmente en su aplicación espiritual para los creyentes de hoy. Esto es lo que Dios a veces también nos da, estas promesas para nosotros. Yo os sacaré, libraré de su servidumbre, redimiré, tomaré por mi pueblo, vuestro Dios, meteré en la tierra y la daré por heredad. Y eso es lo que Dios también le hace al creyente, ¿no? Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios grande en amor y en misericordia nos lavó y nos salvó y nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Pero también nos hizo reyes y sacerdotes delante de Dios. ¿Y cómo debería de ser un rey y un sacerdote delante de Dios? Sin manchas. Realmente eso es lo que Dios te sacó, ¿no? O sea, de tu esclavitud, del pecado. Y la Biblia nos dice así en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, ellos estaban en esclavitud, los hebreos en Egipto, y estaban contaminados. Su corazón estaba así ya contaminado de aquellos dioses. Y así es el creyente cuando empieza a llegar a Cristo. De repente hay ídolos en nuestro corazón, y empezamos a confiar más en lo que vemos, o a veces en lo que tenemos, o en lo que somos. Y nuestra identidad no debe estar basada en eso, sino nuestra identidad debe estar basada en Cristo, ¿no? O sea, nosotros debemos de confiar en Cristo. Cristo es la roca. Él lo mostró así, dijo que había 2 hombres, un sensato y un insensato.
El sensato edificó su casa sobre la roca y el insensato sobre la arena y el mar. Esto demuestra que cuando el sensato edificó su casa sobre la roca, vinieron los problemas, los inconvenientes y el mar y todo, y las aflicciones, pero la casa prevaleció. Pero el insensato la puso sobre la arena y el mar, y vino todas las tempestades, las tormentas y todo, y la casa se desvaneció, ¿no? Eso es lo que pasa a veces cuando el creyente está firme y está convencido con Dios y no le da cavidad a ningún ídolo. Aquí Israel, tú lo puedes ver, estaba así, de repente estaba dudando, había incredulidad en su corazón. A veces en nuestro corazón hay cierta incredulidad, pero nosotros no caminamos por vista, sino por fe, ¿no? O sea, somos de los que no retrocedemos para perdición, sino sabemos que hay una vida eterna y realmente que Dios es real. Fíjate, caminar con Cristo es un símbolo de la vida del Espíritu. Eso es lo que es caminar con Cristo. Cuando tú estás confiado en la roca y tú estás caminando con Cristo, es una vida símbolo en el Espíritu. Es la tierra prometida, era donde ellos iban a entrar a través de Josué. Dios les estaba prometiendo aquí, y tú puedes ver que después del Éxodo está el libro de los Números, ellos van a entrar a la tierra prometida, y era una tierra que fluía leche y miel, así la mencionaba Dios, una tierra buena, es Jerusalén, y era una tierra buena, ¿no? Es el pueblo de Israel, ahí, el país de Israel, y era una tierra que Dios le había dado porque era una tierra donde fluía leche y miel, y ese es el símbolo de la vida en el Espíritu, en el creyente, ¿no? Porque antes de entrar a la tierra prometida ellos tuvieron que tener luchas con gigantes. Tú puedes ver, por ejemplo, el libro de Números, en el capítulo 12, puedes ver que cuando mandan a los espías de repente vieron gigantes y se atormentaron también. O sea, el pueblo de Israel, tú puedes ver que siempre había cierta incredulidad en su corazón y se atormentaban y todo, pero ellos no estaban confiando realmente en Dios. Entonces a veces tú ves en tu caminar diario, ¿no?, que de repente hay problemas o de repente hay aflicciones o hay cosas que no nos gustan, pero eso es la vida del símbolo en el Espíritu. Jesús nos dijo así: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es caminar una vida en el Espíritu con Cristo, con sus problemas, con sus dificultades, con la enfermedad, con lo que está sucediendo, pero que Cristo va al control de tu vida, que Cristo está delante de ti y te está guiando, así como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, con el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo: tú vas a sacar a mi pueblo, ve y habla a Faraón. Pero ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Había cierta incredulidad en sus corazones, así como a veces hay incredulidad en nosotros y empezamos a desconfiar de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra fuerza o a nuestra manera. Entonces por eso Jesús nos dijo que quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces dice, no es el paraíso, la tierra prometida no es el paraíso. El paraíso, acuérdense que va a ser cuando Jesús vuelva e instaure el milenio en la tierra. Y dice, fíjate, Pablo nos da esta sugerencia en Romanos 8, 37 al 39. Ve lo que dice Pablo en Romanos 8, 37 al 39. Romanos. Dice Pablo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea, nada. O sea, y tú puedes ver que más atrás, o sea, Pablo empieza a hablar ni la espada, ni desnudez, ni angustia. ¿Sí me entiendes? Somos más que vencedores. Cuando hemos recibido al Señor y lo hemos confesado, ni la vida, o sea, nuestra vida no es para atesorarla aquí, ¿no? Porque a veces, pues el mundo que ha hecho, ¿no?, tanta ciencia y todo, alargan la vida y todo, pero realmente nuestra vida, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierras nuevas. Eso es lo que debería de esperar cada creyente, y no tener miedo ni siquiera a la muerte, saber que la muerte es un paso para estar en la presencia de Dios. Obviamente no también vas a decir, ya, mañana me muero, ¿no? Pues tampoco, ¿no? O sea, no es para pensar eso, ¿no? Pero sí es para pensar que atrás de la muerte que hay, nosotros tenemos que la vida eterna, ¿sí me entiendes? Y ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, o sea, nada nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Fíjate, sigamos esta parte de estos versos, ¿no? Dice, hay una fuente, fíjate, hay una fuerte contraste con los 5 declaraciones de yo haré de Satanás escritas en Isaías 14, 13, 15. Vamos a Isaías 14, 13, 15. Ve cómo él siempre trata de engañar al hombre, ¿no? Isaías 13, 14, 15. Dice así,
Dice, y como gacela, no, Isaías, ¿qué? 14, ¿verdad? 14, 13, 15. 14, 13, 15. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí que está diciendo Isaías, o sea, se está refiriendo a Satanás, ¿no? Y o sea, es el rey del engaño, el príncipe del engaño. ¿Qué es lo que hace? Trata de engañar a los hombres. ¿Y qué les dice a los hombres? No hay Dios. ¿Y qué te dice la Biblia en el libro de los Salmos? No seas como el mulo, como el caballo que tiene que tener un freno. Y así es el hombre cuando dice no hay Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que Él es el padre del engaño y Él no hace las declaraciones igual que Dios, ¿no? O sea, Dios que te dice, te voy a dar vida y vida en abundancia. Y Satanás que te dice, te da todo, los lujos, todo lo que tú quieres. Y a veces tú puedes vivir en el engaño, ¿sí me entiendes? Pero realmente hay que ponerse a pensar, a meditar. Fíjate, la gran diferencia es que Satanás estaba sin poder para llevar a cabo sus yo haré. Dios es más que suficiente para cumplir sus promesas. Satanás parece que al gentil le da todo, pero aparentemente es un engañador, un timador, un mentiroso, padre de la mentira, solo quiere el alma. O sea, así como en la iglesia nos levantamos, ¿no? Y a veces empezamos a predicar la verdad. O sea, tú lo puedes ver, ¿no? O sea, hoy en día, ¿no? O sea, él también trata de engañar al hombre, que le dice, no hay Dios. Y eso es lo que hace, ¿no? Fíjate, y cuando dice, yo os meteré una gran liberación, pero nada con la cual Cristo ha obrado para liberarnos de la tiranía del pecado y del terror del infierno, ¿no? O sea, aquí lo está diciendo el comentarista bíblico Trump, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha librado Cristo, ¿no? Del pecado y del infierno. Todos los hombres en Cristo que se merecen la muerte, pero Él grande en amor y misericordia nos amó y nos lavó y nos redimió, ¿no? Entonces ahora el verso 9 dice, la respuesta de los hijos de Israel. Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Fíjate, así es el hombre cuando de repente está deprimido, entristecido, ¿no? O sea, hay una congoja de espíritu. ¿Qué era lo que estaba haciendo Israel? Cuando tú de repente te levantas a orar y estás muy ensimismado en tus problemas y de repente dices, es que no la libro y me siguen pasando cosas y me pasan cosas, y así estaba Israel, estaba cautivos. Pero ellos iban a ir a la tierra prometida, Dios los iba a libertar y los iba a sacar de la esclavitud de Egipto, pero ellos estaban acongojados. Y así es el hombre, ¿no? Cuando de repente estamos así metidos en nuestros problemas y en nuestra necedad y tratamos de hacer el papel de Dios y arreglar todo a nuestra manera. Y así en ese momento ellos estaban con una congoja de espíritu, estaban deprimidos. Fíjate, el 9, ¿verdad? Dice, y la dura servidumbre, o sea, tenían congoja de espíritu y aparte estaban esclavos. Y así es el hombre cuando vive sin Cristo, ¿no? Y tú lo puedes ver, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? O sea, yo puedo ver jóvenes que de repente están atados a la marihuana y de repente están tan atados a la marihuana y no pueden ver a Cristo, y a lo mejor un tiempo fueron creyentes, ¿no? O un tiempo estuvieron en el Señor, pero otra vez eso los tiene atados, ¿no? Y así es el hombre cuando de repente está en la necedad y está haciendo las cosas a su manera, y así estaba Israel, ¿no? O sea, que realmente dejaron de confiar en Dios. Eso es lo que pasa con nosotros cuando dejamos de confiar en Dios. Pero debemos de seguir confiando, ¿no? Aquí iremos, Señor. Fíjate, así es cuando alguien no ve salida, no escucha, está cegado. El Señor te puede libertar, Dios te puede ayudar. ¿Sabes qué hizo Moisés? Siempre sirvió como un intercesor entre el pueblo y Dios. Jesús siempre intercede por nosotros. Y hay hermanos que interceden por nosotros, ¿no? O sea, como Moisés sirvió como un intercesor, nosotros también tenemos que interceder. O sea, ¿qué era lo que hacía Moisés? Estaba viviendo como un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Tenía un encuentro, y así nosotros podemos ser como intercesores con la familia, con todos. Cuando ves problemas en tu casa y cuando de repente ya ves que todo está así bien oscuro y está viendo problemas y todo, ¿por qué no te metes a orar y sirves como intercesor dentro de tu casa? En vez de contender, en vez de pelear, en vez de airarte, o en vez de perder la paciencia en todo, ante el trabajo, en todo, y de repente empiezas a orar, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros, o si ves una persona que está viviendo en pecado, y no es para que nosotros la juzguemos, sino estemos orando por él. Moisés servía de un intercesor. ¿Y qué era lo que hacía Moisés? Empezaba a orar por el pueblo de Israel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y si vemos a alguien que es incrédulo, tenemos que interceder por ellos. No ha resplandecido. Nosotros también antes teníamos este velo
en nuestro rostro y de repente decíamos, no, pues ¿será que Dios sea real? Y entonces así estábamos. Entonces hay que servir de intercesores. Fíjate, pero ellos no escuchaban a Moisés. Ellos probablemente pudieron decir que ellos no dudaban de Dios, pero que sí dudaban del mensajero, Moisés. O sea, ahora Dios levanta a Moisés y ellos también están dudando de Moisés. Fíjate, a causa de la congoja de espíritu. Esto es por lo cual Israel dudaba de Dios y de su mensajero. Los siglos de esclavitud les hizo pensar como esclavos. En lugar del pueblo del pacto, Faraón era más grande a sus ojos de lo que Dios era, ¿no? O sea, ellos ahora, ¿qué decían? Veían más grande a Faraón. Y como era el imperio y todo, se olvidaron, ¿no? Y de repente así es el hombre, ¿no? Cuando estamos así bien metidos, ensimismados en los problemas y todo, y decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre ha estado ahí. Fíjate, así es cuando Satanás o tu misma carne tiene a alguien atrapado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te os hará libre. Y en el 36 nos dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente serás libre. Y en 2 Corintios 5:17 nos dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, ya no hay condenación. Y Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No hay condenación. ¿Qué nos puede condenar? Nada. ¿Sí me entienden? Ahora, fíjate, muchos cristianos se encuentran en el mismo lugar, se les dificulta el confiar en Dios y él cree que Él está allí para ellos. O sea, Dios sabe que Él está para nosotros. Es por eso que Pablo dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados en la renovación de nuestra mente, para que conozcamos cuál es la buena voluntad, perfecta y agradable a Dios. Si nosotros nos fijamos en este mundo y que empezamos a decir, no, pues imagínate, los aranceles de Trump, qué está pasando en esto, qué está pasando aquello, y nos empezamos a ensimismar con las cosas de este mundo, ¿no? Y con los problemas que hay aquí. ¿Y qué te está diciendo Pablo? Renóvate. ¿De dónde viene tu provisión? ¿De dónde viene tu confianza? ¿En quién confías? En Dios, en todo, ¿no? O sea, mi confianza debe de estar puesta en Dios, no en mí mismo. Por eso Pablo nos está diciendo que nos renovemos por medio del entendimiento, que tengamos una mente nueva, pero una mente para Cristo, y que no nos conformemos a este siglo. O sea, ¿este siglo qué es? Lo que se está viviendo, el diario vivir. Fíjate, los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes y nosotros lo debemos de hacer también, ¿no? O sea, ¿qué era lo que estaban ellos viviendo, ¿no? O sea, estaban tristes, estaban en esclavitud. Y así a veces como creyente, tú estás viviendo como cristiano y de repente como cristiano también dices, te pasa todo, ¿sí me entiendes? ¿Pero por qué? Porque no has renovado tu mente y te estás conformando a este siglo y estás pensando en lo terrenal solamente, ¿no? O sea, y el creyente debe de poner su mirada en el cielo, en lo eterno, en Cristo. Fíjate, el verso, vamos a leer fíjate, Ezequiel 20:5-9, vamos a Ezequiel 20:5-9, y dice así, Ezequiel 20:5-9. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Fíjate, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, cómo Dios actuó en Egipto con su poder, con sus maravillas. ¿Y qué les mostraba? Que sus dioses no servían. ¿Y qué te muestra a veces a ti en el mundo? O sea, si tú estás confiando en algo más que en Dios, estás haciendo un ídolo como ellos lo estaban haciendo. Y si tú estás confiando en tu familia, en tu trabajo, o en lo que tú tengas, o en lo que tú poseas, y si a veces confías más en eso que en Dios, estás haciendo un ídolo como el pueblo de Israel. Así estaban. Ellos estaban confiando más en las cosas que veían y en los dioses
de Egipto. Fíjate, dice esta parte de Ezequiel, muestra el por qué Dios se veía tan pequeño y Faraón tan grande en el corazón de Israel durante ese tiempo. O sea, ¿por qué se veía tan grande Faraón? O sea, lo veían así, grandísimo, ¿no? Y así es a veces, ¿no? Nosotros cuando vemos así el problema, ¿no? Cuando pensamos, de repente el creyente dice, es que Satanás lo está atacando, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, Dios es soberano y está al control de todo. Y realmente no es. ¿Sí me entiendes? Él no tiene poder, Él ya está vencido desde Génesis 3. Desde ahí lo puedes ver, o sea, Él ya está vencido. ¿Sí me entiendes? O sea, y lo dijo Dios en Génesis 3, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él no tiene poder en contra del creyente. Él no tiene poder en contra del pueblo de Dios. Él ya está vencido en la cruz. Solamente que Él sabe que le queda poco tiempo, pero a veces el creyente duda, ¿sí me entiendes? Porque está ensimismado en los afanes, en los ídolos. Fíjate, del verso 10 al 13, dice esto, del verso 10 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará? Faraón siendo yo torpe de labios. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Otra vez estás viendo cómo Moisés otra vez está dudando, ¿no? Porque le vuelve a decir a Dios que es un hombre torpe de labios, ¿no? Y otra vez empieza a dudar, otra vez hay incredulidad, Dios se le muestra, y así es el creyente cuando empezamos a dudar otra vez de Dios, ¿no? O sea, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado la ayuda, y a veces cuando nosotros dudamos nos vemos igual que Moisés, y hay cierta incredulidad en nuestros corazones, en todos los hombres. Fíjate, ¿cómo pues me escucharás, Faraón? Dios le dijo a Moisés que repitiera lo que sin éxito había hecho antes, en Éxodo 5, 1 al 2. Moisés sintió que esta aproximación había fallado ya una vez, y así que no había ningún sentido en repetirlo. Esta aproximación también falló en persuadir al pueblo de Israel. Al parecer nunca funcionaría con Faraón. Fíjate, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia, no el mirar a Faraón, no el mirar a los hijos de Israel, ni siquiera el mirarse a sí mismo, sino el mirar a Dios y solo a Dios. Y así es nosotros, cuando a veces de repente Dios permite las cosas en tu vida, y de repente ¿qué es lo que quiere Dios? Que lo veas a Él y no los problemas, que lo veas a Él y no las situaciones que están duras. ¿Qué le dijo Zacarías? Si tú lees el libro de Zacarías, le dice así al gran sumo sacerdote, le dice a Zorobabel, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Porque yo haré el monte en llanura. Y también dice así, dice, no es por ejército, sino es por tu espíritu. ¿En qué debemos de confiar? La Biblia dice que ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová. O sea, debemos de confiar en Dios. Eso era lo que estaba haciendo aquí con Moisés, que no viera el problema, que no viera la situación, sino que sus ojos estuvieran puestos en Dios. Fíjate, Moisés quería renunciar después del primer encuentro. Dios debía de tratar primero en su corazón, antes de que Moisés estuviera listo para lidiar con todos los desalientos que vendrían por delante, mientras dijera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y si a veces nosotros decimos como hombres, ay, es que me pasan mil y un cosas, y me pasa esto, y me pasa aquello, o sea, nada más ve las historias de la Biblia, ¿no? Y ve, por ejemplo, Moisés, ¿no? O sea, estando en Egipto y siendo rey y todo, o sea, dejó los placeres y todo, pero Dios tuvo que tratar también su corazón y llevarlo al desierto y estar con unas ovejas que no eran ni suyas y todo. Y a veces Dios tiene que tratar ciertas áreas de nuestro corazón. ¿Para qué? Para moldearnos. Acuérdate que somos un vaso en las manos del alfarero, y eso es lo que hace Dios. Y dice que hay unos vasos para honra y unos vasos para deshonra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo con Moisés? Lo utilizó para su gloria y para su honra, y a veces también a nosotros como creyentes nos utiliza. Fíjate, a veces Dios quiere lidiar con nosotros en un problema del corazón para después utilizarnos. Eso era lo que estaba haciendo. En Moisés primero había así, él lo quería hacer en su fuerza, y después en Moisés había incredulidad. Y a veces es lo que pasa con el creyente. A veces quieres hacerlo todo tu fuerza y no dejas obrar a Dios en tu vida. Y a veces le tienes que entregar todo a Dios, todo.
Cuando es todo, es todo. Fíjate, Dios estaba construyendo resistencia en Moisés, la habilidad de mantenerse en el plan de Dios, aun cuando pareciera que no funcionaba, ¿no? Y eso es lo que a veces Dios hace en nuestras vidas, resistencia. Fíjate, el verso 14 al 19 dice, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falu, Hezrón, Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamin, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón, y estos son los nombres de los hijos de Leví. Estos son importantes, los levitas, ¿no? Los tres sacerdotes, por sus linajes, Gersón, Coat y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Israel, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes, ¿no? Entonces, los hijos de Leví por sus linajes, estos tres eran los que elegían el sacerdocio en el tabernáculo más adelante en Éxodo, ¿no? O sea, estos eran los levitas y son importantes porque ellos eran los representantes. Acuérdate que un sacerdote, y ellos se dedicaban al sacerdocio, ellos no tenían heredad sobre la tierra, pero ellos elegían el tabernáculo, ¿no? De Dios. El tabernáculo de Dios es una representación del cielo en la tierra, así como el templo de Jerusalén. Si tú has tenido la oportunidad, tú has visto así de repente en internet, no sé, y has visto el templo de Jerusalén, cuando ahorita ya está en puras ruinas o muros, el muro de los lamentos, donde esperan los judíos al Mesías que realmente ya vino. Y si tú te das cuenta, esa es una representación del cielo en la tierra, ¿no? O sea, el templo de Jerusalén fue mostrado a Salomón y cómo lo quería hacer Dios del cielo en la tierra, igual que el tabernáculo. Y le da la representación del cielo en la tierra a Moisés de cómo iba a ser el tabernáculo. Y en el tabernáculo oficiaban, ¿no? Los sacerdotes levitas, ¿no? Que hacían los sacrificios para expiación de pecados, ¿no? O sea, era para lo que utilizaban. Entonces, por eso son importantes estos hijos de Leví, ¿no? Coat, Merari y... ay, no me acuerdo cuál era. Coat y Merari y aquí está, ¿no? Y Gersón. Entonces dijo... Del verso 20 al 27, vamos, entonces eso es importante, por eso nos lo está mencionando, porque ellos van a elegir el tabernáculo de Dios, una representación del cielo en la tierra. Fíjate, y Amram tomó, entonces yo digo a veces si somos incrédulos como hombres, nada más fíjate en el tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo que descendió del cielo ahora? Cristo, ¿ves? ¿Sí me entiendes? Ahora Cristo es el tabernáculo que descendió del cielo y murió por los hombres, ¿no? O sea, y representa la ley y el tabernáculo, ¿no? Entonces a veces si dudamos, pues tú lo puedes ver, que por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El verso 20 al 27 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isaac, Coré, Neger y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Zafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz Nadab y Abiú. Estos la embarraron gacho, tú lo vas a ver más adelante. Sacaron fuego extraño y fueron muertos. Eleazar e Itamar, los hijos de Coré, estos también se rebelan. En Números 14 hicieron una rebelión en contra de Moisés. Así, Elcana, Abiasaf, estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón, y fueron estos. ¿Y qué representa Egipto para el creyente? Egipto es un tipo de mundo. ¿Y de dónde Dios sacó a Israel? Del mundo. ¿Y a dónde ha escogido Dios? A la iglesia. ¿Qué te ha dicho la Biblia? No améis al mundo. ¿Qué te ha dicho? Oh almas adúlteras, ¿no entendéis que el amor con el mundo es enemistad con Dios? ¿Y qué te dice la Biblia? ¿Cómo quiere Dios que vivamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros, que nos abstengamos con los deseos carnales que batallan en contra del alma? Y si la iglesia está puesta aquí en la tierra, ¿para qué es? Para que sea diferente. ¿Y por qué Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios sacó
de Egipto al pueblo de Israel, para hacerla una nación diferente y que ya no se contaminara. Y por eso Dios ha tomado ahora la iglesia, y por eso nos salvó y nos justificó. Romanos 5:1 nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de aquel, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz del Calvario. El creyente ha sido justificado por la fe, pero realmente tú puedes voltear y de repente ves en la calle y todo, ¿cuántos no han sido justificados? ¿Y de qué te está salvando Dios? De la ira, ¿sí me entiendes? ¿Y de qué te ha salvado Dios? De la muerte eterna. ¿Y a dónde Dios te quiere poner? Realmente en la tierra prometida. Pero acuérdate qué debes de hacer como creyente. ¿Por qué Dios los metió a la tierra prometida y por qué los probó 40 años en el desierto? Para que estuvieran en sus leyes y en sus estatutos y guardaran lo que Dios les había mandado en el monte del Sinaí, pero ellos no lo cumplen. ¿Y Dios para qué tomó a la iglesia? Jesús nos dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Jesús, ¿qué nos dijo? ¿No? Que sus mandamientos no son gravosos. Porque a veces el cristiano o el creyente empieza a creer que a veces el seguir a Jesús y dejar tantas cosas de la carne es difícil, cuando no es difícil. Dios sacó a Israel de Egipto para que no se contaminaran con esas deidades. Y así Dios toma a la iglesia, ¿para qué? Para que sea un pueblo diferente y no se contamine, no participe de la sangre y de la carne. La Biblia nos dice que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Si tú estás convencido realmente de que Cristo es real, si tú estás convencido de que Cristo se encarnó y murió por nosotros los pecadores, y si estás consciente de que realmente Él existió y que vino en carne, ¿qué te está diciendo? Si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. O sea, el creyente cómo debe de vivir una vida como el símbolo en el Espíritu, que también muestra que tú obedeces a Dios, que lo amas, que realmente quieres guardar su palabra y obedecerlo por fe, porque lo amas, porque lo has visto igual que Moisés, igual que el pueblo de Israel, y estás convencido de que Dios es real. Eso es lo que debería de hacer la iglesia. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, recogerá una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pliegue. Fíjate, dice, lo cual dio luz a Aarón y a Moisés. Este pasaje no solamente habla de los ancestros de Moisés y de Aarón, sino habla también de uno de sus descendientes, Aarón. Sus hijos enlistados aquí son Nadab y Abiú y Eleazar y Tamar, y de su nieto a través de Eleazar, del cual su nombre era Finés. Y los hijos de Coré, primos de Moisés, Aarón, su padre Coré, era el tío de Moisés, también tendrían parte de un significante evento antes de que Israel llegara a la tierra prometida. Los hijos de Coré, lo que hicieron en Números 16, tú lo puedes leer después, se rebelaron en contra de Moisés y la tierra los tragó, ¿no? O sea, fue lo que hizo, ¿no? O sea, se rebelan en contra de Moisés y Dios, y Moisés aún así dice la Biblia que Moisés, después de Jesús, fue el hombre más manso de la tierra. Dios tuvo que tratar con él sin duda, porque imagínate, tú lo puedes ver en Éxodo 1. Entonces, cuando tú digas, es que yo no puedo ser manso, ¿sí me entiendes? Pues bueno, soy manso, pero no menso, ¿no? Y de repente tú puedes decir, no me dejo de nadie. Y tú lo puedes ver aquí. O sea, cuando tú digas eso, o sea, Moisés, después de Jesucristo, fue el hombre más manso sobre la tierra y Dios tuvo que tratar con él, con su carácter, con su temperamento, y a veces Dios tiene que tratar con nosotros. Y tú lo puedes ver. Y Jesús nos dijo también, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tú lo puedes ver en esta rebelión. Él intercedió por los hijos de Coré, ¿sí me entiendes? Intercedía por el pueblo de Israel. Hasta un momento tú lo vas a ver en el libro de Éxodo y te vas a dar cuenta cómo Dios le dijo a Moisés, si quieres, borro el nombre de Abraham y te hago un nuevo Moisés y pongo tu nombre nada más sobre la tierra. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Intercedía por su pueblo. Y a veces es lo que debemos de hacer los creyentes. De repente, aunque alguien no nos caiga bien, aunque de repente nos hagan el mal, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Pues bendecirlos, amarlos, saber que no ha resplandecido la luz de la verdad en sus corazones. Fíjate, el verso 28 al 30 para terminar. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Otra vez Moisés, ¿ves? Otra vez, o sea, lo mismo. Y así es de repente, no, Señor, ¿a poco sí me vas a ayudar, Señor? Y aunque ves la situación grave, ¿no? O la enfermedad, ¿no? De repente a veces, ¿qué piensas, no? O sea,
¿Tú crees que Dios no tenga poder? O sea, hace lo que se le place, ¿no? Porque también no vamos a decir que es una varita mágica y compone las cosas, ¿no? O sea, pero hasta en la enfermedad, ¿no? Puede ayudar en todo, ¿no? O sea, y tú lo puedes ver aquí, ¿no? Y entonces Moisés, ¿qué dice? ¿No? Otra vez, soy torpe de labios, me va a costar hablar con Faraón. Está poniendo otra vez cierta incredulidad y así somos nosotros. ¿Ya viste la mano de Dios? ¿Has visto su poder, su gracia y todo? ¿Y qué dices? Empiezas a dudar. Fíjate, esto se puede referir a la idea también de que Moisés tenía un problema con hablar o debió de tener en su entendimiento de que él era un hombre pecador y por lo tanto era indigno de ser usado. Y esto se refiere también a lo que nos dijo Isaías, ¿no? Cuando se le ilumina el cuarto. Isaías pues, decía, ¿no? Como un hombre de labios inmundos va a hablar a un pueblo de labios inmundos, ¿no? Purifica mis labios, y dice la Biblia que Dios bajó y puso un carbón encendido para que le pudiera hablar al pueblo. Entonces, si tú a veces dices que no, Señor, ¿cómo me vas a utilizar a mí si yo soy bien pecador y todo lo hago bien mal y todo? Pues date cuenta con Moisés y date cuenta con Isaías, que Dios puede utilizar hasta un asna, ¿no? Para que hable a las personas, ¿no? Y así lo hace Dios, y Dios hace lo que se le place. Pues hasta aquí acabamos, vamos a orar, ¿va? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y pues te amamos, te adoramos, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender que pues nosotros realmente, Señor, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor, igual que tu pueblo, Señor, tú lo sacaste de Egipto, Señor, para que ya no vivieran en esclavitud, Señor, sino vivieran en tus preceptos, en tus mandatos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Señor, y sé tú, mi Dios, santifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir la paz y la santidad con todos, la paz con todos y la santidad, Señor, sin la cual nadie te verá, Señor. Que tú nos des gracia en todo, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor, por medio del entendimiento, Señor, para que conozcamos cuál es tu buena voluntad, Señor, perfecta y agradable a ti, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas, Señor. Danos más hambre de ti, Señor, más sed de ti, Señor, y que tú estés en primer lugar en nuestras vidas, Señor, y que confiemos más en ti, Señor, y menos en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú crezcas y que nosotros menguamos, Señor. Y también si hay adversidades, si hay problemas, Señor, en las vidas, Señor, pues obra, Señor, tú, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor. Y también pues tú nos das el gozo, la paz, la alegría, Señor. Nos das todo, Señor. Y ya nos diste toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor. Te lo agradecemos, mi Dios, porque tú eres bueno en todo tiempo y en todo momento, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, y ayúdanos también a amar a las almas, Señor, a predicarles la verdad, Señor, que tú moriste por los pecadores, Señor, para darles salvación, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Amén.